El periodismo improvisado de Nelson Cecín, ¿cómo andamos? ¿Cómo andan, chiquilines y chiquilinas? Mirando ¿Cómo el va? estudio. Bien. ¿Cómo te sentís en el Estrenando. estudio nuevo? Me siento como el triple play. ¿Se acuerdan aquello que era el triple play? Que era, sí, que Triple play, sí, ¿Estás tiene hablando? como 10, 15 años cuando se conectaba internet, telefonía, todo. Ahora entiendo, sí, sí. Eso. Claro, había una estamos empresa que- hiperconectados. Había una empresa que, además de la estatal, que le daba mucha dedicación a eso. Claro, pero sí, exacto. Haciendo el juego. Le daba mucho, sí, pero pensando metafóricamente también en el triple play, porque es nuevo estudio, ¿está? Sí. Bueno, vengo a colonizar el espacio de los Jueves de Ley, a quien le mandamos Sí. un abrazo. Y a su vez vengo a ceder el espacio a una estrella que va a estar los viernes. Sí. Entonces era hora ya, empezando por el último play, era hora ya de que no tuvieran al turco de relleno. terminando ¿Cómo de los viernes, relleno? ¿no? El turco quería fin de semana largo. Demoraron mucho tiempo. Mirá, qué Pero lo buen- consiguieron. No, qué no, buena estuvimos- jugada esa que Felicitaciones. hiciste. No, Lo qué descubrimos buena acá. jugada. Igual. Quería fin de semana largo el turco. Claro. Yo en realidad quiero decir que fue una medida impuesta y bien recibida. También. Las dos cosas. No por nadie acá a la izquierda. No por nadie afuera, por los patronales. No fue el equipo. Está. Ok. Siempre la culpa es la Siempre patronal. la culpa es de la Así patronal. que ya está. Bien. Es así. Entonces, Muy bien recibida ayer, Jimena Márquez, Sí. llegaron sí, muchísimos mensajes. escuché. Una sí. genia. Y mañana todos los Mañana. ojos ahí, ¿no? Para ver Y cómo está. nosotros ya tuvimos alguna primicia de lo que Sí. se viene y Sí. le podemos contar a la audiencia que es Ah, ya- espectacular. ¿Ya tuvieron? Conocimos gente. Porque en realidad vamos a incorporar a más de una persona. Exacto. Pero eso es. No podemos adelantar mucho. Está. El triple play. Triple player. Sí. Triple player. Mira que bueno, y además va a tener el gran desafío de sustituirme. O sea, Ah. está bien que yo haya sido elegido como relleno, pero una vez que rellené, no es fácil después de... Claro. Igual te voy a decir algo, en realidad fue todo pensado, porque Ana de la Paz los jueves no tiene feria. Las escuché decir eso. sí, Entonces- las escuché. Ya los jueces no tiene pretexto Ana en La Ya Paz está. para... No tiene que andar a las para no corridas. seguir en M24. Uy, cuidado. Ay, Llega no un sé. mensaje. Ay. No Llega un sé. mensaje. No me diga que le movieron la feria para hoy. No, llega un mensaje de una nueva columnista que nos dice: estoy escuchando, no sean los vivos, mañana voy acompañada. Viste, yo te dije que viene. Te estamos Jimenita. esperando, ansioso, Jimé. Jimenita, mira que tenés el desafío de ¿cómo te puedo decir? De hacerte turca. No tenés otra. Para sustituir a un turco, no nada mejor que una turca. Bueno, buen comienzo mañana entonces. Toda nuestra adrenalina para Jimena. Toda nuestra solidaridad con esta audiencia. Bienvenida al infierno, Jimena. Creo que ya se le había dicho la otra vez cuando nos vimos. Me estoy repitiendo cuál viejo. ¿Qué trajimos para...? Los estaba escuchando antes hablar ahora recién, de la negociación por los cargos, ¿no? Sí. Que es algo que, bueno, que está llamando, digo, medio por lo bajo, vieron que no se habla mucho públicamente, pero Claro. en los pasillos, en los corrillos, es el tema, ¿no? Sobre todo adentro de lo que fue la coalición de gobierno, que ya deberíamos aprender a no llamarle más coalición de gobierno. No. Se terminó la coalición de gobierno en la oposición. Claro, Si no, tampoco es coalición de oposición. Tampoco es coalición de oposición. Si no, preguntémosle, sin ir más lejos, a Cabildo Abierto, cuyo líder, el general Manini, bueno, lo acaba de decir, se acabó la coalición. Así como antes se había acabado el recreo, se acabó la coalición ahora. No así en las departamentales No, donde no tenía así. riesgo de perder con el FAN. No así, en 3 departamentos, concretamente, ¿no? Igual no es tan fácil, vos sabés, digamos, acomodar los zapallos en el carro. Porque, como hemos visto, bueno, Montevideo, Canelones, no tienen programa común, ¿no? Son 3 candidatos que lo que hacen es, por la ley de lema, acumular, ya está, votos, o sea, bajo un mismo lema, nada más, pero Bajo un mismo lema. bajo un mismo lema
de Don Lema. Y otra cosa que me llama la atención hablando de eso es, no está hablando de programas comunes, no está todavía el programa común del Frente Montevideo. Se está por aprobar en estos días. Se demoró un poco más. Había salido ¿no? el documento borrador, digamos, ¿no? Del Ajá. plenario departamental del Frente Amplio. Está. Pero está en estos días parece que se aprueba. Está. Va a estar ahí. Entonces, volviendo al asunto, claro. Pero ya cada candidato empezó a darle sus énfasis, ¿no? Sí, está claro, sí, clarísimo. Yo creo que hay que volver a traer a la mesa al candidato, los énfasis del candidato a Cabildo Abierto a Montevideo. Pará, porque hay otras propuestas preciosas también, ¿Quién es? No bajo me el enteré. lema. ¿Bajo el lema de Lema? Bajo el lema de Lema, Petinati vuelve a los ómnibus, esa es la última. Petinati, esa me la perdí. Sí, es verdad. Vuelve Ayer a lo los anunció. ómnibus. Sí. Le dijo. Mirá qué bien. Sí. Eso te soluciona el tema de la basura, el transporte metropolitano. Y te genera algún ingreso más, capaz también, ¿no? También. Digo, capaz que pierde los ingresos que tenía por Antel. Y gana por salir en los ómnibus. Por salir en los ómnibus, el comunicador. Otra es la guardia departamental, ¿no? También. El nivel de seguridad. La guardia departamental, claro. Ahí se va acercando a Roque, viste, a las propuestas. Ahí se va acercando, vamos a escuchar, ¿cómo te puedo decir? Una frondosa cantidad de genialidades en la campaña, sobre todo la de Montevideo, ¿no? Pero decía yo que Borda, claro, el Blanco y Colorado están, digamos, orejeando las cartas, diciendo, bueno, dame mayor cantidad de cargo a la que te perdí, a la que vos me ofreciste, como condición para votar las veñas. Sí. Las veñas del propio oficialismo. Porque, bueno, claro, el oficialismo dice, che, estamos funcionando con las autoridades que no son nuestras. Entonces, para aplicar las políticas, empezar a aplicar las políticas nuestras, está difícil con gente que es de ustedes. Pero bueno, ahí viene la condición de que, bueno, aceptame los cargos que te pido o negociemos una mayor cantidad de cargos y a partir de ahí se desata el nudo. Pero Bordaberry llegó a plantear algo que molestó mucho adentro de Blancos y Colorado, porque parece que había un acuerdo en la Comisión Administrativa del Senado de o esperar a que se culmine la negociación para votar todas las veñas. Y Bordaberry, con un criterio dialoguista, digamos, propuso, no, vamos a votarle las veñas al oficialismo y después cuando acordemos incorporamos a los nuestros, ¿tá? Porque ahí hay otra dificultad que tiene la oposición, que es que quiere postergar esto hasta después de mayo. ¿Por qué? Porque algunos candidatos a las intendencias que no salgan posiblemente pasen a integrar los directorios de los entes públicos. Entonces dicen, che, bueno, el gobierno le dice, bueno, pará, no vas a tener hasta después de mayo, Claro. 2 meses más, con tu gente, yo qué sé, en las empresas públicas, por ejemplo, ¿no? Lugares. No, y se amenaza con esto de tener como condición, ¿no? Todo esto de las veñas. No votar las veñas al director del Banco de Previsión Social, que es clave para el Claro, inicio del diálogo el por diálogo, la reforma sí. de la seguridad social que se preveía que comenzara cuanto antes, ¿no? Sí, y la otra es la Secretaría de Inteligencia del Bueno, Estado. la Secretaría de Inteligencia Es un del lugar- Estado, claro, es está un lugar a cargo de Mario Lallera. bastante sensible. Pero bueno, hoy yo traje acá, parándome un poco arriba de la penosa metáfora de la Ferrari o del Ferrari que lanzó el senador da Silva hace un tiempo, porque bueno, la metáfora vino, ¿qué voy a hacer? Y Yo voy adelantando que no me gustó tampoco tu metáfora con respecto Te pegó mal. a un gran auto. Pero lo que pasa es que no sé si se entiende, pero la metáfora del Fiat No, la entiendo, 600 sí. Bueno, por la, sí, sí. digamos por la humildad del Fiat Sí, 600, claro, ¿no? pero es un caño. Era un caño. Bueno, está bien. Está malo, eso está más viejo que yo. Creo que llegó hasta los 80. Como si yo me decís, el Fusca un caño, sí, el Fusca de Mujica un caño que tiene 10.000 remiendos y parece un Fórmula 1, pero no, el Fusca común no es, ya está, ¿no? Bueno, yo qué sé, ese fue el sentido. Pero para gente tan preparada y rebuscada como vos, Bien. no va. O sea, lo retiro para ti. Entonces, país entre la Ferrari y el Fiat 600. ¿Por qué? Porque lo que dijo Da Silva, que les acuerdan, le dejamos una Ferrari y toda esa metáfora penosa. Penosa porque, en primer lugar, es muy frívola la metáfora, ¿no? No hay en ningún lado nada que se compare en el Estado o ninguna situación del país comparado con un auto de ese de alta gama que nuevo puede valer medio palo verde, o no sé, o por ahí. Entonces,
Pero de todas maneras digamos, es parcialmente cierto que hay un país que deja este gobierno muy cercano al de la Ferrari. ¿Tá? Ejemplos, yo qué sé, el país que reivindicó el expresidente Lacalle de los Maya Oro, ¿tá? En sentido general, que digamos, son algunos sectores industriales y agropecuarios que deberíamos identificar bien para no cometer una grosera generalización, les ha ido mucho mejor en este periodo y no sé si no estarían en condiciones de poder acceder a una Ferrari. Otro ejemplo, los dueños de los grandes medios de comunicación, o sea, con una cantidad que va a haber que sacar el cálculo, hacer una sumatoria de cuánto es de beneficios que tuvieron en el periodo anterior. O sea, empezando por el pingüe negocio de la internet, ¿no? Sí, la fibra óptica. La fibra óptica, la desmonopolización de la fibra óptica. Se hablaba de un negocio de mercado de unos 400, 500 millones de dólares. O sea, vaya si habrá oportunidades allí de poder digamos, acceder a mejores estatus de vida de los que podían tener. La ley de medios también con lo que refiere a la regularización, ya en este caso, de la concentración de medios. Exacto. También. Por más que pueda ser una metáfora de frío, todo eso, hay una porción pequeña de gente en este país que está más cerca de la Ferrari, que la inmensa mayoría de este país, y ahí viene la metáfora del Fiat 600, del Fitito, que en las condiciones las que hemos hablado abundantemente a lo largo del tiempo acá en este espacio, por supuesto que gozan de determinadas penurias. Fiat 600, yo estoy a punto de poner una bicicleta y no quise ser tan peyorativo, ¿verdad? Porque tampoco el país está, un ejemplo burdo como la crisis del 2002, ¿no? O sea, no es que se trata de un contraste, en este caso metafóricamente, abismal entre dos tipos de automóviles, ¿no? Y el país de Fitito, bueno, está caracterizado por algunas de las deudas que ha generado este gobierno. Tenemos deuda económica, tenemos deuda social y tenemos deudas todavía no contabilizadas, que digamos, porque no están contabilizadas, ahora vamos a referirnos a algunas, que no se saben qué monto representan. Claro, algo que se viene descubriendo día a día, ¿no? Se viene descubriendo día a día. Traje esto a colación, me olvidé decirlo, por la polémica o la pseudo polémica que hubo adentro del oficialismo entre las consideraciones que hizo primero el prosecretario Jorge Díaz, reviviendo esta metáfora, y la que inmediatamente después hizo el ministro de Economía, que ahora nos vamos a referir a eso. Pero yo decía, la inmensa mayoría está en el país del Fitito, bueno, porque la deuda económica impacta directamente en esa nueva mayoría. Claro. Ya vimos que el país quedó más endeudado, quedó con mayor déficit fiscal y hubo... mayor déficit fiscal no, perdón, te corrijo. Similar al de 2019. Perdón. Mayor déficit fiscal. Mayor al que se esperaba, sí, que el gobierno tenía se había previsto el gobierno de la calle Pou, ¿no? Que preveía un 2,5% de déficit fiscal y termina por encima del 4%. Compromiso principal del gobierno. Claro. Aclarémonos, sobre todo el equipo económico. O sea, no es un compromiso más, sino que fue el leitmotiv de los compromisos, ¿no? Termina bastante por encima de lo que... Esto fue todo, ya lo hablamos, ¿no? Fue todo, nosotros no lo señalamos, esto fue señalado por el Consejo Fiscal Asesor, que nombrado por el Poder Ejecutivo, que es el encargado de supervisar la famosa regla fiscal. Claro, los tres componentes incumplidos. Ahí está, eso. Es eso. Entonces, en materia de deuda económica, incumplido, y sobre todo, cosa que se ha hablado menos, en materia de deuda externa, cuyo digamos, monto superior es mayor al 10% del PBI, de lo que la deuda estaba en 2019, ¿no? Entonces, sí hubo carnaval electoral, sí hubo mayor déficit fiscal al que se preveía, aunque apenas menor al de 2019, o sea, bastante comparable con el 2019, con la diferencia
que la hemos repetido acá, que no sabemos a mejorar qué fue ese déficit fiscal. O sea, el gobierno gastó más de lo que recaudó, pero no se ha visto claramente, por lo menos, dónde repercutió eso, ¿no? En ninguno de los rubros principales, ¿no? Ni mayor gasto social, ni en aumentos salariales desmedidos, para públicos o privados, o sea, no sabemos dónde fue, ¿no? Y después tenemos la deuda social, que también la hemos hablado bastante acá, que el aumento de la pobreza, con respecto al 2019, más de 50.000 personas, todos los indicadores que hablan del aumento de la desigualdad, y sobre todo el tema de la pobreza infantil, que digamos, ha sido comentada y es una de las prioridades del gobierno, ¿no? Deuda social, que es, ¿cómo te puedo decir?, bastante intangible en materia de seguridad, ¿no? O sea, la última encuesta que conocemos, que la pidió el propio Ministerio del Interior, da cuenta de que la mayoría de la población cree que está más insegura que lo que estaba antes. Y después tenemos lo otro que yo he llamado deudas no contabilizadas, ¿no? Que fueron, y ahí entra el tema de más o menos el discernimiento de la supuesta discrepancia entre Díaz y O'Donnell, ¿está? Porque Díaz empieza a hablar de la Ferrari chocada o fundida, no sé cuánto. Sí, con el motor fundido ahora. Pero lo remite específicamente a las tareas que a él le competen y sobre todo las deudas que el gobierno anterior dejó. Claro. Con respecto a este gobierno. Puso el ejemplo, ahora me acordé, del grupo Vía Central. Claro, que tiene que ver con los juicios contra el Estado que se iniciaron en el periodo pasado, algunos de otros también. Sí, pero el grupo Vía Central, que es el encargado de Ferrocarril Central, donde está el ministro de Infraestructura en la sombra, que yo le digo que es Ruibal, el empresario Ruibal, dueño de SACEM, por un monto de alrededor de 160 millones de dólares, si yo mal no recuerdo, ¿no? Entonces, hoy ustedes pasaban en pista un datito que no es menor, me parece a mí como señal política, que es esta declaración de Ruibal diciendo que nos vimos obligados a iniciar esa contienda internacional porque el gobierno anterior, el ministro anterior concretamente, y se refiere a Falero, no cerró lo que había firmado con nosotros. ¿Ah? Entonces da para preguntarse, digamos, bueno, Ruibal, apenas termina el periodo de gobierno, digamos, critica, porque esto es una crítica al ministro anterior con quien negoció abundantemente no solo este proyecto, sino, sin ir más lejos, el proyecto Arasatí, del cual SACEM es parte. No es parte mayoritaria, pero es parte. Entonces yo no sé, uno claramente tiene derecho a sospechar, digamos, si estas declaraciones no van un poco en línea con, bueno, ahora tenemos que hacer guiño al nuevo gobierno porque se nos viene una negociación pesada encima, no solo por el cobro de esta deuda, sino por lo que ya sabemos de Arasatí. Entonces Díaz se refería, y a Díaz, claro, puso el ejemplo de Pluna a Díaz, pero le faltaron otros ejemplos más contundentes a Díaz en materia de deudas no contabilizadas. O sea, Díaz, por ejemplo, no puso el caso del Puerto Montevideo. Claro, lo que tiene que ver con Montecón. Montecón, y el reclamo de Montecón anda arriba de los 600 millones de dólares por prácticas anticompetitivas, ¿no? Bueno, tal ejemplo ya lo hablábamos recién, de Arasatí, que más allá de los otros componentes que tiene, digamos, absolutamente cuestionables en materia ambiental, y algunos incluso hablan hasta de materia constitucional, está el monto económico. Entonces hay que ver cuánto de esa deuda no contabilizada implica esto en caso de que el gobierno, como ya más o menos anunció y dijo, no pretende ir marcha atrás en el contrato, sino que pretende renegociarlo y adaptarlo a lo que el gobierno entienda necesario, ¿no? Ustedes se acuerdan que el mes pasado hubo una polémica que tuvo a los jerarcas en transición del Ministerio del Interior, los nuevos, creo con Valcorba a la cabeza, donde cuestionaban que se habían adelantado ingresos ¿se acuerdan?, de las empresas públicas para el 2025, y se habían postergado pagos a proveedores, como por ejemplo los más cuantiosos eran los de ACE, ¿no?
Bueno, tenemos eso también como deuda no contabilizada, porque no se sabe. Según después con ustedes eso acá Valcorba no lo llegó a confirmar, ¿tá? Pero según una nota de la diaria, también del mes pasado, la diaria que había consultado a una importante fuente del equipo económico, claro, avisamos que es mucho más fácil decir cosas en off que no. Entonces, es posiblemente que esto haya sido capaz que la misma fuente, pero en off, lo cual, bueno, permite acceder de otra manera a las verdaderas interpretaciones de esa fuente. Decía que la magnitud de la postergación de gastos y adelantamiento de ingresos se ubicaría en un escenario de mínima en una cifra que oscilaría entre 0,4 y 0,5 puntos del PBI, o sea, entre 300 y 400 millones de dólares. ¿Está? Bueno, no está contabilizada esa deuda, ¿no? Entonces, digo, en términos del país del fitito, o sea, tenemos un deterioro macroeconómico a pesar de las promesas, tenemos una desigualdad creciente en materia de ingresos y reparto de la riqueza, y tenemos, como ya hemos visto, mayor cantidad de empleos, pero con una precarización importante de esos empleos. Y no solo eso, sino con salarios bastante deprimidos, ¿no? Claro, 500.000 de uruguayos que rozan los 25.000 pesos. Claro, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, bueno, hay que seguir insistiendo con este tema. Más o menos sí, más o menos no. O sea, más o menos no, porque, bueno, la gente en las elecciones ya laudó esto y por algo el gobierno saliente perdió. O sea, pueden haber una gama enorme de motivos donde puede incidir el candidato que tuvo la fórmula, etcétera, etcétera, pero también hay cuestiones de gobierno que tuvieron su impacto, ¿no? Pero a mí me interesaba además esto de la metáfora penosa esta del Ferrari y el fitito, porque dibuja lo que también se ha hablado muchas veces, el país de las dos velocidades. ¿Ah? El país de las dos velocidades que el gobierno pasado contribuyó a diferenciar aún más. ¿Vieron ese corte geográfico típico que comúnmente se hace Avenida Italia al sur y Avenida Italia al norte? Está un corte muy, muy, muy grueso. Bueno, esa avenida se ensanchó en el periodo pasado, lo tenemos en materia de desigualdad, comprobado eso, ¿no? Entonces, digamos, por eso es que hubo una porción más pequeña del país que pudo, digamos, casi que andar por la ruta con una Ferrari, con los confortes de una Ferrari, y una gruesísima parte de la población en el Fiat 600 siendo generosos, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa ahí? Después pasa como... Bueno, vamos a ver. Pasa con... No te preocupes por el tiempo. No, siempre el tiempo me tiene como loco porque nunca lo puedo manejar. Y ahora tenemos un reloj penoso ahí, no se ve, no lo veo. Está muy bueno. No, sí. ¿Pero qué dice ahí? 10:40. Ahora 49. Poneme los números verdes, Luca, porque no veo. Después lo intento. Pero sale O'Donnell, ¿no? Inmediatamente que Díaz dice, nos dejaba una Ferrari de boya. Claro, Díaz lo dijo en la mañana y esto O'Donnell lo dijo después de la reunión con los diputados y senadores del Frente Amplio. Dice O'Donnell, bueno, que no hago comentario de otras personas que hayan hecho comentarios para, digamos, yo no voy a comentar. Desligarse, digamos, de lo que dijo Díaz. No voy a comentar, pero agrega, la situación económica del país es la situación de un país sólido, que tiene grado inversor, que tiene una economía que funciona, pero que tiene grandes oportunidades de mejora. Y agregó, además tiene una situación fiscal que es manejable, pero frágil. O sea, pone la situación fiscal manejable y frágil en un escalón inferior naturalmente, a la solidez. El país sólido, que tiene grado inversor, que tiene una economía que funciona. Entonces, uno se pregunta, bueno, Díaz sale a decir que nos dejaba una Ferrari abollada, aunque yo aclaro que lo dijo, según mi interpretación, en el ámbito acotado a sus cuestiones, las cuestiones con las que él tiene que lidiar. Sí, eso por un lado, y lo que tiene que ver también con los anuncios que los ministros podrían llegar a hacer también. Claro, porque esa es otra. Esa es otra. Ahora está la presión sobre los anuncios. O sea, van 10 días de gobierno y no hay nada anunciado. Y no me tiras nada. Claro.
tirame esto. Entonces yo creo que eso puede llegar, a contagiar a figuras del gobierno que se vean tentadas a decir, bueno, vamos a anunciar porque nos piden anuncios. Entonces, yo creo que ahora hay una actitud cautelosa, sobre todo por el tema de que, bueno, vamos a ver dónde estamos sentados. Digo, en realidad, aparte no hace 10 días porque vino carnaval y vino, o sea, están recién sentándose. Y porque en muchos lugares, en muchas instituciones todavía no asumió la totalidad de la gente tampoco. Tampoco, ¿no? Eso. Entonces uno se pregunta, che, pero ¿cómo O'Donnell no sale a incendiar la pradera teniendo los datos estos que yo mencionaba del país del FIA 600? Y bueno, hay algunas razones que son medio la razón del artillero, que me parece que hacen que O'Donnell tenga otra, digamos, conducta frente a estos temas. La primera razón del artillero, porque O'Donnell está hablando, no nos está hablando a nosotros, según creo, sino que le está hablando a los agentes económicos. Agentes económicos nacionales y sobre todo agentes económicos extranjeros, que son los que traen la famosa inversión extranjera. Entonces, es medio complicado el mensaje de que, che, tenemos un país fundido, poner la plata acá. Sí, yo creo que ahí la oposición quiso mostrar, valga la redundancia, una oposición entre lo que dijo Díaz y lo que dijo O'Donnell, que no es tal, porque en realidad Díaz se refirió a cosas, pagos que quedaron pendientes y demás, o cosas que bueno, mal resueltas antes o quedan ahora. Y en realidad lo que hace O'Donnell es referirse más a la situación macroeconómica, y nadie dice en este país que el país esté fundido. Lo que vos decías, dista mucho, obviamente, lo que pasó en 2002, hablabas, ¿no?, esto de las dos velocidades, de las diferencias que hay a la interna, pero en términos generales, claro, nadie puede decir el país está fundido, no tiene grado inversor. Entonces son cosas distintas las que se dijeron y se quiso marcar ahí una falsa oposición. Claro, pero de todas formas, aunque eso sea estrictamente cierto lo que estás comentando, es interesante analizar cómo O'Donnell, el ministro de Economía, se para frente a esto. Sí, él podría haber dicho las dos cosas. Exacto. Elige decir una. Elige privilegiar, jerarquizar una cosa por sobre la otra. Ese es el dato interesante. Entonces, explicando, tratando de entender esa lógica, uno piensa, bueno, los agentes económicos, y sobre todo la inversión extranjera, pero piensa en la inversión extranjera en un mundo, y eso tiene que ver, para mi gusto, capaz que le agarra como la espera, con el tema de la falta de anuncios, en un mundo que está pata para arriba. Realmente, o sea... Bueno, hoy leíamos búsqueda con respecto a las políticas proteccionistas de Donald Trump, también que hay cierta preocupación en el gobierno. Entonces, el mundo se ha vuelto tan, pero tan imprevisible a partir nada menos que del gobernante mundial, que yo le digo Elon Trump, que la incertidumbre es colosal. Entonces, de verdad es colosal. Bueno, O'Donnell llevó este tema, ¿no?, de lo internacional a la reunión con las bancadas. Por eso mismo, a mí me parece que es un condicionamiento, porque no es que ya se sepa, bueno, este tipo va derecho para tal lado. No, es que el tipo va para tal lado, después rebobina, viene para acá, o sea, y tiene su pata al lado. Tiene su pata en Argentina, que es la réplica de lo que pasa en Estados Unidos acá. Entonces, estamos en un mundo, digamos, o en un mundo especialmente dominado por un país gobernado por una plutocracia. O sea, y ese es el cambio que me parece histórico, ¿no? Donde todo replica en el sur, porque replica acá al lado, con Milei, donde ahí está el libro, yo lo hablé acá de Giuliano da Empoli, Los Ingenieros del Caos. Sí. Tiene dos, tiene uno primero que es el Mago de Kremlin y el otro Los Ingenieros del Caos, donde justamente relata toda la ingeniería que hay atrás, detrás de animar el caos permanente a través del conflicto permanente, para la redundancia, el conflicto extremo. Es como la sobreexcitación permanente de los extremos. Entonces se hace política, bueno, ahora le llaman la política cuántica, a través de especialistas de todo tipo, ¿no? O sea, no es que haya, un comunicador, no. Está todo pensado. Está absolutamente todo pensado, ¿no? Entonces, estamos viviendo en ese mundo. ¿Cómo sabemos cuánto nos va a pegar? O sea, navegar en esa incertidumbre
a mí me parece que es uno de los elementos determinantes en este periodo que va a condicionar todas las cosas, los precios de las materias primas. Nosotros somos tomadores de precios, somos absolutamente dependientes de lo que, bueno, ahora una de las medidas de Trump le acaba de pegar a Brasil, claro. con el tema del acero. Bueno. ¿Qué va a pasar? O sea, si Brasil, digamos, se cae, eso repercute en nosotros. ¿Qué iba a decir, Pulpo? No, que tenía por acá algo que trasladó Done con respecto a lo que refiere al escenario global incierto, que tiene que ver, claro, con el crecimiento de los socios comerciales más importantes para Uruguay, que es por un lado Brasil y China, ¿no? Y por otro lado lo que tiene que ver con Estados Unidos y Argentina, y allí lo que planteó Done ante los legisladores del Frente Amplio es que ese crecimiento va a ser sumamente moderado y que por otro lado va a haber riesgos de ajustes a la baja. Claro. Y a eso también se suma esto que estábamos comentando del aumento del proteccionismo y bueno, lo que refiere a la incertidumbre, claro, en las políticas comerciales que podrían tener efectos en el comercio uruguayo. No sé si a Milei, porque es la copia de Trump en sus movimientos políticos y en sus decisiones políticas, va a llegar a la locura de patear el tablón en el Mercosur y romperlo pidiendo un TLC con Estados Unidos. Pero si eso llega a pasar, ¿qué impacto puede tener en nosotros, ¿no? Sí. Entonces son todas cosas que están a develarse y que también te hacen estar con el freno puesto. Y la segunda razón, yo creo que es aparte de esta que estábamos mencionando, también es una razón muy de perogrullo, es que el Frente no tiene mayorías parlamentarias en una de las cámaras. Es la primera vez desde la recuperación de la democracia, los 40 años que hoy están tan en boga, que un gobierno no tiene de antemano asegurada la mayoría parlamentaria en una de las cámaras. El 85, Sanguinetti, bueno, negoció con Wilson Ferreira un tiempo, después la Calle, con Jorge Valle, hasta que se le rompió la coalición por el tema de la ley de empresas públicas. Después de quien vino, después vino Sanguinetti, que tuvo a su primer ministro que le resolvió todo, la gobernabilidad, que fue Alberto Volonté, que entregó de manos atadas. Bueno, y después Jorge Valle, que es el caso más. Después tuvo Jorge Valle, que tuvo la crisis del 2002, y ahí Larrañaga pegó la estampida a Baguala y lo abandonó, y después vino el gobierno del Frente con mayoría parlamentaria propia. Entonces, ese dato es un dato que todavía, digamos, no está del todo digerido en la práctica parlamentaria y que va a ser tomado en cuenta. Y bueno, que incide no tanto en esto de Las Veñas, porque Las Veñas no creo que se quiera llegar a eso, pero Las Veñas, si no se aprueban por 2/3, creo que pasan 60 días y se puede aprobar por una mayoría simple que en el Senado del Frente Amplio la tiene. Y sí, porque si no, trancas todo. Pero bueno, esa falta de mayoría parlamentaria es un dato, la realidad. Entonces, digamos, yo no puedo decirle al Partido Nacional en la cara, me dejaste un país fundido. Digo yo, ministro de Economía, porque bueno, no solo por lo externo, sino... Y fíjense en que, digamos, en este caso el ministro de Economía, O'Donnell, se siente con menos margen de maniobra del que tuvo su antecesora, Azucena Arbereche. Ustedes recuerdan que en el 2020 el discurso de Arbereche era muy duro con respecto a la herencia, muy duro. El déficit fiscal, ni hablar, que hacía peligrar todos los logros económicos del país. Pero después, empleo, esto, muy duro. Sin embargo, hubo un famoso paper que el Ministerio de Economía usó en el 2020 para presentar al país frente a los inversores extranjeros, donde las palabras de las ministras pegaban un giro de casi 180 grados y el país era una maravilla. O sea, O'Donnell ni siquiera tiene ese margen de maniobra, porque no está diciendo una cosa para adentro y otra cosa para afuera en los papers, no, está diciendo... Bueno, una economía sólida, o sea, ya está mandando el mensaje público para adentro, ¿no? A ese juego lo van a hacer a la interna del FA. Pero claro, ahí ese juego yo creo que, claro, es un juego mucho más político o mucho más de senadores, de diputados que... Y también me parece que se va a hacer con limitantes. Yo no creo que haya demasiado tiempo como para hablar de herencia maldita. Es mi percepción, ¿tá? De hecho, tuvimos otra palabra, un dirigente político bien importante, que es el senador Cayani, ¿tá?
que, bueno, quedó un poco, dijo algo así como que ni estamos en el, ni en el país de Alicia, Alicia de las Maravillas, ni en el infierno de Dante. O sea que, digamos, Caggiani perfectamente bien podría haber, porque tenía elementos, haber jugado un poco más con los temas de la herencia y tampoco lo hizo, ¿no? Que no es menor siendo el coordinador de la bancada Por supuesto que del no es FA, menor. del sector mayoritario del FA. Por supuesto que no Es una menor. forma de marcar la cancha también. Es también una forma de marcar la cancha y decir, che, no nos pasemos de rosca porque realmente tenemos un montón de cosas para negociar y recién estamos arrancando, ¿no? Entonces, eso, me parece que el discurso de O'Donnell sobre este tema, que no es menor, se encuadra más o menos en esas condicionantes, ¿no? Y obviamente O'Donnell no es precisamente el encargado de hablarle al pueblo todo, sino de, bueno, dirigir sus mensajes a determinados sectores económicos. Muchas gracias, Nelson. No, por favor. En Nada que Perder, hacemos todo por explicar. Y aprovechando que ya lo tenemos en estudios, Enzo Ainolfi nos puede contar qué es lo que vamos a tener mañana, que tenemos un programa cargadito. Cargadito, ya está prácticamente cerrado. Mañana entrevista central con la directora de Cultura, María Vidal. Asumió hace nada. ¿Hace cuánto asumió? Nada, hace unos pocos días. Así que vamos a estar hablando de las prioridades en cultura de este gobierno. Luego vuelve el Cuervo, un Pierre, vuelve el acomodador. Después de lo que dejaron los Oscars, ¿no? Vamos a ver cómo le fue con su pronóstico también. Es verdad. Y después se viene Diego Martini con su Desde Adentro, como todos los viernes. Puede que hablemos de los juicios que enfrenta el Estado actualmente, de los que veníamos comentando hace tan solo unos minutos. Y bueno, y tenemos la bienvenida, le vamos a dar la bienvenida a nuestra nueva compañera, Jimena Márquez, con su Márquez registrada. Que apunta que va a venir con una cinta del mal de ojo. Opa. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Por las Opa, dudas. por las dudas. Esto de opa. estar ocupando lugares Opa, complicado. mirá qué bueno. Buena idea. Ah, Así sí, que sí. se viene Jime con la actualidad de risa. Así que bueno, mañana como siempre después de Info 24. Chau, chau. Chau, chau, hasta mañana.